Bueno, vuelvo a leer detenidamente lo que les quería leer. Les leo entero el parrafito. Dice, bueno, a la mitad le leo. Dice, no basta con que exista un sistema de leyes, un sistema de legalidad, para que pueda hablarse de Estado de Derecho. No basta con una autoridad legislativa cualquiera. Deberá ser una autoridad legislativa de representación popular elegida democráticamente. Solo las disposiciones emanadas de un órgano de este tipo tendrán carácter de leyes formales. Resulta así algo que ya sabemos, que no todo sistema de legalidad es Estado de Derecho. No todo Estado es Estado de Derecho. Bueno. Insisto, acabo de apagar micrófono, traten por favor, tener cuidado cuando ingresen de apagar los micrófonos, ¿sí? Por favor, no sé ya cómo decirlo. Yo sobre todo porque quiero evitar que se escuche algo de la vida privada que pueda poner a alguien incómodo, ¿sí? Bueno, ¿quién se anima a analizar la cita que les leí? Entonces, puede ser que haga referencia a la característica que tiene el poder legislativo de las elecciones, no del poder legislativo, sino del Estado que tenemos hoy, en cuanto a la capacidad que las personas tenemos de elegir nuestros candidatos y que ellos sean realmente representantes nuestros, o en teoría se supone que son eso. Son representantes nuestros, representan las necesidades, representan los pedidos que nosotros queremos hacer, pero con la ley, con todas sus facultades. Bien, perfecto, Belén, ¿sí? Entonces, a lo que usted agregó hace rato, porque usted dijo muy bien que para que hace imperio de la ley, el funcionamiento del Estado se tiene que someter a la ley, pero esa ley no es cualquier ley, no cualquier norma, sino que tiene que ser una norma que es formal, porque ha sido elaborada por el Poder Legislativo, solo por el Poder Legislativo, ya veremos alguna excepcionalidad, pero además ese Poder Legislativo no puede haber tenemos que además preguntarnos cómo se ha constituido ese poder legislativo, ¿sí? Si ese poder legislativo puede ser considerado o no popular, el órgano popular legislativo, porque por allí nos dice Díaz Elías que esa ley formal ha sido producida por el órgano, lo que se llama órgano popular legislativo. ¿Por qué se llama órgano popular legislativo? Como bien dijo usted, se supone que el Congreso, en nuestro caso el Poder Legislativo, tiene la facultad delegada por nosotros los ciudadanos, mediante el sufragio popular, de representar, en principio, la voluntad popular. Y ahí tomo lo que usted dijo, los integrantes de ese Congreso, senadores y diputados en nuestro caso, han sido elegidos por voluntad popular y se supone que cuando elaboran las normas, esas normas expresan la voluntad popular. Y recordemos algo que dijimos cuando hablamos de... Sí, sí. Ah, se chispoteó un micrófono. ¿Sí? Entonces, se supone que esas normas formales expresan la voluntad popular y que el Congreso, el Poder Legislativo, representa la soberanía. Y yo recalco esto, aburrirá, pero acuérdense que en el Estado absoluto el soberano era el monarca. Y la soberanía estaba ligada a la capacidad de elaborar la ley y darse la norma. La soberanía en el Estado de Derecho, como en el Estado liberal, reside en el pueblo, y el pueblo la delega en el Poder Legislativo, ¿sí? Y eso significa que el Poder Legislativo es popular, es el órgano popular legislativo porque representa de todos los poderes del Estado, el poder que nos representa es el Poder Legislativo, representa la voluntad popular. Entonces, vuelvo a la cita que está ahí. Yo les puse, no todo Estado es un Estado de derecho, no todo sistema de legalidad es un Estado de derecho. Y aquí agrego lo siguiente. Puede haber un Estado de facto
Estado de facto es antónimo a Estado de Derecho. Estado de Derecho o de jure. ¿Qué quiere decir jure? ¿No? Que se somete en su funcionamiento a la ley. Puede haber un estado de facto, o sea, que funcione, ¿sí?, al margen de la ley, algún tipo de estado de facto como un estado dictatorial, un estado autoritario, un estado terrorista, ¿no? Algunos de estos estados son estados de facto porque funcionan al margen de derecho, de ese derecho legal y legítimo. Que sin embargo, cuando están en el poder, elaboren normas. Yo traje un ejemplo, porque no sé si me hago entender. Hay un libro que antes lo trabajaba en la materia, o lo dejamos, un capítulo de este libro, lo dejamos trabajar porque es medio pesadito y se queja. Este libro se llama El Estado Terrorista Argentino, es de Eduardo Duhalde, y Eduardo Duhalde acá analiza, fundamentalmente se dedica a analizar el último golpe de Estado que dio origen a un periodo dictatorial que se conoce como el proceso de reorganización nacional. Eh, Esperen que quería admitir que alguien quería entrar. ¿Y qué nos dice Eduardo Duhalde en este libro? Y en relación a esto último, no todo sistema de legalidad es un Estado de Derecho. Hace todo un estudio Eduardo Duhalde, bueno, de varios aspectos de ese golpe de Estado, y se detiene a analizar las normas que que se emitieron durante el periodo denominado de reorganización nacional, en el golpe del 76 en adelante. ¿Y qué dice Eduardo Duhalde? Empieza a ver cómo, una vez que la junta militar derroca al gobierno constitucional, derroca al gobierno, quiere decir esto que quita de sus funciones al Poder Ejecutivo, al presidente, al vicepresidente, en su lugar asume el poder la junta militar y ubican ellos a ciertos funcionarios, va a suprimir o a dejar fuera de funciones a integrantes de la Corte Suprema de Justicia, o sea que también el Poder Judicial va a ser en cierta forma modificado y deja de cumplir las funciones estrictamente, ¿no?, que tenía. Se suprime el Congreso de la Nación. ¿Qué quiere decir esto? Deja de funcionar el Poder Legislativo. Directamente se interviene en provincias y se deja fuera de las funciones a gobernadores. Se suprimen las legislaturas de las provincias, o sea, se suprimen los poderes legislativos provinciales. En algunos municipios también se suprimen los consejos deliberantes, los poderes legislativos de los municipios. Sin embargo, la Junta emitió un montón de normativas en reemplazo de las normativas que debían ser emitidas, sancionadas por los poderes legislativos nacional, provincial, municipal. Entonces, ¿qué nos está diciendo Eduardo Duhalde? Y tengo una cita para leerles, que en el periodo de la reorganización nacional, en ese periodo de dictadura militar al cual dio origen el golpe del 76, ¿sí?, el Estado dictatorial funcionó con un montón de normas, incluso se sancionaron leyes. Se elaboró una norma que se conoció como el Estatuto para el proceso de reorganización nacional. Entonces, la Junta elaboró un estatuto que asumió la función de una constitución, y ellos gobernaron con ese estatuto, y después a la constitución seguía abajo. O sea que se transgredió el orden jerárquico de las normas. Y después se emitieron un montón de normas, todas desordenadas, sin el orden jerárquico, pero todo era grave, pero algo gravísimo es que se suprimió el poder legislativo, y al suprimirse el poder legislativo se suprimió la soberanía popular, porque se suponía que los legisladores, nos guste o no nos guste, se lo haya elegido o no por todos, los legisladores representaban la voluntad popular, habían sido legitimados para ellos por el pueblo. El golpe de Estado derrocó ese poder y puso a gente a dedo, digamos, ¿no?, saltándose la soberanía popular, y emitió un montón de normas, y funcionó y gobernó con esas normas, pero esas normas eran ilegales, porque el poder legislativo que debería emitir no funcionó, pero además eran ilegítimas. Dice Eduardo Duhalde, les leo a ver si encuentro un fragmento. Señalan con corrección Acuña y Smulovich
que si bien es cierto que la mayor parte de la represión y de las violaciones de los derechos tuvieron lugar a través de procedimientos clandestinos, desde el mismo día del golpe se creó una legalidad de facto que sirvió para justificar la eliminación y la violación de los derechos previamente consagrados. El denominado proceso de reorganización nacional dictó más de 1.500 leyes. Esperen que admito a alguien que quiere entrar. Sí, el denominado proceso de reorganización nacional dictó más de 1.500 leyes, superando en su producción normativa a cualquier otro gobierno, de derecho o de facto, en la historia argentina. Toda esta pseudo juricidad, teniendo como pilar la fuerza del autoritarismo, no hubiera podido ser implementada sin el consenso y sumisión del Poder Judicial, quien cumplió el doble rol, el de legitimación de este andamiaje normativo por una parte y al mismo tiempo el de opacar en su visión externa la realidad del accionar clandestino del estado de terror mediante la ficción de un sistema de seguridad jurídica. Bueno, un poder judicial que además había sido depurado, quedaron algunos fieles al régimen y otros fueron reemplazados por jueces y abogados cercanos, ¿no? a ese proyecto, ¿no? que instala la Junta. Bien, ¿se entendió lo que venía diciendo? ¿Me hice entender o no? Sí, profe, con ese ejemplo quedó clarísimo. ¿Sí? Entonces yo insisto en esto, porque alguien puede decir, no, pero la norma lo dice, la ley lo dice, pero bueno, cuidado, para que haya Estado de Derecho hay que ver cómo fueron elaboradas esas normas, qué órgano del Estado la elaboró y cómo los integrantes de ese órgano han llegado a su función, porque puede funcionar un poder legislativo que sea totalmente ilegítimo, ¿sí? Porque el pueblo no lo eligió y eso sucedió en ese periodo. Entonces, todo esto hay que contemplar cuando hablamos de un Estado de Derecho, ¿no? Pues si no, uno diría, bueno, se funciona con la norma, el Estado sigue la ley. Bueno, pero una ley totalmente arbitraria y ilegítima. Bien, pasamos entonces al próximo rasgo, que es la división de poderes. ¿Qué podemos decir de este rasgo? Profesora, disculpe, ¿me escucha? ¿Sí? Una pregunta. Cuando usted nos pregunte qué es un Estado de Derecho, entonces habría que ampliar la respuesta. Sí, fíjese que todo lo que estoy diciendo, yo le estoy dando ejemplos, pero todo lo que estoy Sí, diciendo lo tomo de Díaz Elías, ¿no? O sea, le doy ejemplos sobre lo que está planteando él, se los amplío en ese sentido, pero lo estoy tomando de Díaz Elías. Sí. Yo entiendo su bien, preocupación, yo entiendo bien, su gracias. preocupación. Todo esto no va a tomar, ¿qué no va a tomar? A ver, mi preocupación como docente es que está bien, que usted apruebe, está bien, pero que usted, que esto le sirva como futura docente y ciudadana y formadora de ciudadanos, ¿sí? Y por supuesto, que apruebe, ¿sí? Pero más que nada, que incorpore estos elementos. Yo entiendo su preocupación es como mucho, dice usted. Yo voy a ceñirme a lo que han leído en los textos. Y pueden tomar ejemplos, digamos, ¿sí? Pero yo necesito ver las lecturas. Y si yo amplío en algunas cuestiones es para que se entienda, que considero yo, capaz que equivoco el camino, no lo sé, ¿sí? Pero es porque más Bien, allá de dar profe. el tema Gracias. específicamente, yo como docente, mi intención es que a usted le sirva esto para pensar la realidad argentina, como formadora de ciudadanos, insisto, ¿sí? Bien, gracias. Bien. Bueno, división de poderes, Profe, ¿sí? ahí cuando él hace referencia a la división de poderes, él trata de como de aclarar de que no se trata de una división del todo rígida ni absoluta, es la palabra que utiliza ahí el autor, sino que es tratar de la división de funciones y de controles y de intervenciones de cada uno de los poderes, que sería el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bien, ahí estoy mostrando lo que usted está diciendo. Perfecto, perfecto. ¿No? Entonces, en un Estado de Derecho sí o sí. Y a ver, le pregunto, Karina, ¿y por qué se sostendrá desde el liberalismo esta distribución de funciones en órganos, ¿no? En los órganos a los cuales van a recaer las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales?
¿Para qué? ¿Cuál será la finalidad que se persigue? Mm, Más que nada es una finalidad constitucional, puede ser. Si pensamos a esto, Profe, O sea, ¿sí? A ver, ¿quién quiere aportar? Aporte, aporte. puede ser que tenga el derecho la concentración de los mismos. Así es, porque ¿a qué podría dar origen la concentración de los poderes en una persona o en una institución? Y a una monarquía, a un poder absoluto. Profe, a Bien, abusos de poder. abusos de poder. Ojo, ¿no? Ojo. Abusos de poder. Sí, ojo, la monarquía no es sinónimo de poder absoluto, porque recordemos que todavía existen sistemas monárquicos parlamentarios en Europa, ¿verdad? Pero son monarquías parlamentarias, porque son monarquías, todavía está la monarquía, pero hay un parlamento. Así era, ¿verdad? Entonces, puede dar origen, para hablar con precisión, digamos, para que no confundamos monarquía, yo insisto, con absolutismo. En el caso del Estado absoluto fueron monarquías donde los monarcas concentraron absolutamente el poder porque no había constitución, no había ley por encima del monarca. El monarca elaboraba leyes, pero no se sometía a esas leyes, sino el resto de la sociedad. Entonces, para evitar abuso, como dijeron por ahí, esa concentración abusiva de poder, el absolutismo, yo entiendo que en ese sentido se dijo, ¿no? Para evitar el absolutismo, digamos, ¿no? Que el poder se concentre abusivamente en una persona o en una institución, porque también podría haber una institución del Estado en la que se concentren todas las facultades, como lo hizo la Junta Militar. Quizás, fíjense, el poder represivo que monopoliza, así era la función represiva, pero para el bien común y legítimamente, porque le hemos delegado, en el caso de la Junta que asumió el poder, nadie los había elegido como tal, ¿no? Tenían otra función, asumió esa institución, asumió de hecho muchas funciones que no le correspondían. Entonces, división de poderes, evitar esa concentración absoluta, abusiva, perfecto, ¿no? Y que los poderes se autocontrolen entre sí. Acá escriben en el chat, dice Karina, para separar las funciones y que no caiga o quede concentrado en un solo poder. Así es. Y de paso, para que se autocontrolen. Fíjense cómo, bueno, está mezclado con la grieta, hoy en día, ¿no? Con la grieta, con las peleas partidarias, pero ustedes ven cómo, con todo lo que sucedió, ya vamos a hablar del decreto de necesidad de urgencia, este, del presidente, cómo ahí se ve como una institución, uno de los poderes, el Ejecutivo, emite un decreto de necesidad de urgencia estableciendo ciertas nuevas pautas de regulación en la sociedad, y va a haber intentos, así es, se le exige a la Corte Suprema otro de los poderes, a la Corte Suprema, también ¿no? En la justicia de la Ciudad de Buenos Aires primero intervino, para que se pronuncie, ¿no? Sobre ese decreto de necesidad de urgencia, si es constitucional, no es constitucional, y ahí se ve cómo esta separación de poderes no busca separar solamente, sino que haya equilibrio, que haya que se controlen los poderes entre sí, que ninguno se pase de la raya, digamos, que ninguno haga abuso de autoridad en su función. ¿Cuál será la función del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial? ¿Cuáles serán las funciones de cada uno de estos poderes? La función del poder del legislativo es aprobar las leyes y controlar las acciones del gobierno. Bien, bien. Sobre todo la deliberación, la sanción y aprobación de las leyes, bien. Y tiene esa facultad que usted dijo, ¿sí? Porque puede iniciar un juicio político, algo, tiene alguna instancia, un mecanismo para iniciar un juicio político. Perfecto. Al Poder Ejecutivo. ¿El Poder Ejecutivo qué funciones tendrá? Ejecutar las leyes y el Bien. judicial sancionar en el momento de que sean incumplidas. Ajá. O sea, pronunciarse por la inconstitucionalidad, velar por la bien de los actos del legislativo y de los otros actos también del propio ejecutivo. Además, podríamos agregar que el ejecutivo tiene la función de gobierno y administración, que no está ahí señalada por Díaz Elías, pero ya lo sabemos, ¿sí? O sea, asegurarse que tomar decisiones, así es, políticas, y asegurarse que sean implementadas por la administración. Bueno, el Poder Ejecutivo no tiene facultades legislativas, ¿verdad?
¿O sí? No, No. No tiene facultades legislativas, pero la reforma de la Constitución del 94, estoy buscando el artículo para leerles, algo que por ahí, no me acuerdo si está en Díaz Elías, no. La reforma de la Constitución del 94, el texto de Díaz Elías es europeo, ¿no? Por eso les aclaro eso. La reforma de la Constitución del 94, la Constitución argentina, pero también esto sucede en muchas cartas magnas, en muchas constituciones de América Latina, incorporan ciertos principios en los cuales se les atribuye al Ejecutivo alguna excepcionalidad mediante la cual el Ejecutivo puede llegar a tener alguna potestad legislativa. Si bien sabemos que no es su función, pero se deja, así es, en la Constitución habilitada esta potestad en el caso de que haya algún tipo de urgencia, emergencia, que así lo amerite. Dice la Constitución en el artículo, ay, si lo encuentro, 99. El artículo 99, inciso 3. Solamente, acá, el Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando las circunstancias excepcionales hicieran posible seguir trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ¿No? Aquí en la Constitución, entonces se establece esta salvedad, porque ustedes escucharán en los medios de comunicación cómo el presidente, a partir del decreto de necesidad de urgencia, incluso los gobernadores de las provincias, el Salta también incorporó en la última reforma a la Constitución esta figura, los gobernadores también pueden emitir decretos de necesidad de urgencia, por decreto de necesidad de urgencia, una norma que se convertirá en ley. ¿Sí? Que es una facultad excepcional, ¿no? Cuando hay alguna urgencia que no posibilite el trámite rápido por el legislativo. Y verán que esto se está Profe, debatiendo. ¿Sí? profe, ¿Sí? ¿ese es el caso de que Sáenz le había dado superpoderes al ministro de Economía? No es lo ¿Ese es el mismo. ejemplo? Tendría que leer el decreto. Les juro que no me acuerdo. Sí, o sea, sé, sí, o sea, tiene que ser decir decreto de necesidad de urgencia. ¿Qué quiere decir? Que se está saltando, en el caso de la provincia, a la legislatura, que tendría que haber sido, en todo caso, dado esos poderes. Tengo un cortocircuito. Esperen, voy a apagar porque hay un foco. Discúlpeme, hay un foco que está haciendo cortocircuito, me voy a incendiar. Así, preferible prevenir. Ahí está, perdón. ¿Sí? Es que se está saltando. Voy a buscar el ejemplo que usted me dice de los superpoderes. ¿Sí? Un ejemplo cercano, que usted lo va a recordar, es el que se dio hace 2 semanas, semana y media, 2 semanas, cuando el presidente de la Nación, mediante decreto de necesidad y urgencia, anunció que las nuevas restricciones, incluyendo la suspensión de clases. Bueno, no nos afectó a nosotros Salta porque en ese decreto se incorporó que cada provincia, cada jurisdicción podía interpretar la norma, adaptarla a sus circunstancias, pero vieron que en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, se está debatiendo, y hay una fuerte confrontación en relación al cierre de la presencialidad y al cierre de los locales comerciales en horario muy temprano. Eso se hizo mediante un decreto de necesidad de urgencia. ¿Sí? No se debatió, no fue mediante una ley del Congreso, sino mediante un decreto del Poder Ejecutivo. Se convirtió en ley. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Sí. Profe, y por ejemplo, el año pasado, en diciembre, creo que fue, cuando fue el debate de la ley del aborto,
habían muchos comentarios que si no se llegaba al Senado a hacer el debate, el presidente le iba a dar como ley, él, digamos, con su autoridad le iba a dar como ley, aunque en el Congreso lo den como denegada esa ley. Sí, así fue, ¿sí? Que lo mismo se iba a convertir en ley, aunque sea por decreto, así fue. Pero se sabía que eso iba a generar, fíjense, si se saltaba el Congreso, si no se aprobaba y después por decreto, iba a generar una confrontación tan grave que seguramente se iba a hacer una presentación al Poder Judicial para que el Poder Judicial se expida, y un Poder Judicial puede incluso declarar inconstitucional un decreto de necesidad de urgencia o una ley, puede declararla inconstitucional y vuelve atrás. Ahí se ven los controles, ¿no? Los mutuos ¿Qué es lo que controles. pasó? Tengo entendido que se hizo una denuncia en varias provincias Sí, para que se se la apeló, deniegue. así es, Deniegue. pero todavía no se expidieron, no se resolvió eso. Así es, así es. Incluso ahora hay presentaciones, en el caso del cierre de las clases, hay presentaciones ya, y se pide que se expida, ¿no? La Corte Suprema de Justicia, pero bueno, se dice que se va a tardar mucho. Si ustedes recordarán, el año pasado, para más ejemplo, el año pasado, cuando se decretó toda la suspensión de las actividades, incluso se acuerdan que una especie de prohibición de la circulación de los ciudadanos, ¿se acuerdan que no podíamos, que teníamos que salir con el documento, días para salir, días, no? Bueno, eso se hizo mediante decreto de necesidad de urgencia porque el Congreso no funcionaba, el Congreso estaba cerrado y las legislaturas provinciales estaban cerradas, ¿se acuerdan? Sí, se tardó mucho tiempo en que se habilitase la deliberación remota por internet en el Congreso. Entonces, en ese momento funcionó el Estado a base de decreto de necesidad de urgencia. Así fue. Ahora, uno podría decir que ahí que no hay Estado de Derecho. Le hago esta pregunta porque le puedo dar en el parcial, le puedo dar un caso para analizar, ¿no? ¿Se podría decir que no hay Estado de Derecho cuando se gobierna a base de decreto de necesidad de urgencia, como el año pasado? Creo que no, profe, Así porque es. son situaciones específicas que pasan, no es que el gobierno hace todo el transcurso del año o del periodo de gobierno mediante los decretos de necesidad y urgencia. Sí, Son situaciones específicas solamente. pero la razón primera es esta. Sigue el imperio de la ley porque la Constitución prevé en su artículo 99 la figura de decreto de necesidad de urgencia. No es que arbitrariamente se le ocurrió, digamos, al presidente hacer uso, sino que esta facultad está establecida en la Constitución, que es la ley formal, positiva, superior, en el ordenamiento jurídico. Entonces hay Estado de Derecho. Después se podrá apelar, observar hasta qué medidas se extralimitaron en el uso de ese decreto o no. Sigue habiendo Estado de Derecho, dice Georgina, solo que en esos casos son casos excepcionales. Así es, hay Estado de Derecho. Incluso, bueno, ya después se verá más adelante la cuestión. Bueno, La emergencia sanitaria también. claro, así es, cuando sí, así es. Toda la emergencia, acudiendo a la emergencia sanitaria, se establecieron los primeros decretos. El año pasado hicimos un trabajo y bueno, yo tomé casos de la Corte Suprema de Justicia, algunos, y con eso trabajamos, porque el año pasado estaba lleno de esos ejemplos. Bueno, vamos al próximo. Bueno, ahí nos dice algo que ya creo que Belén lo planteó, o alguna de las chicas, que el 10 Elías nos dice que de todos los poderes, si bien son todos de un mismo poder, que es el poder del Estado, se divide en funciones y organismos, tiene primacía el poder legislativo, porque se supone que el poder legislativo representa la voluntad popular. Pero eso no significa un uso absolutismo por parte del legislativo, porque hay mecanismos de control para controlar al legislativo, y ya lo mencionaron las compañeras. La Corte Suprema de Justicia se puede expedir sobre la inconstitucionalidad de una ley, se puede hacer juicio político, ¿no? Algún integrante del Poder Legislativo, la voluntad popular le retirará su voto de confianza en próximas elecciones, etcétera, etcétera. O sea que hay control. Legalidad en la administración. ¿Qué querrá decir este principio?
Legalidad. ¿A qué nos está haciendo referencia cuando se habla de legalidad en la administración? ¿De qué poder del Estado nos está hablando cuando lo habla de la administración? Del poder ejecutivo, pero ahí dentro sería de la burocracia. Perfecto, María, perfecto. Judicial. El Ejecutivo. Porque el Ejecutivo tiene las funciones de gobierno y de administración, ¿se acuerdan? Muy bien, María. Así, si relacionamos con lo que venimos viendo, el Ejecutivo toma decisiones y se tiene que encargar que sean implementadas y va a ser todos los organismos de la administración pública, lo que llamamos la burocracia estatal, el brazo administrativo del Estado, mediante los cuales esas decisiones se implementan. Y acá pongo la imagen de Max Weber, que es el teórico que nos habló de este componente del Estado moderno. El Estado cuenta con una burocracia estatal. Esto es un conjunto de organismos públicos que se encargan, por ejemplo, de proveer servicios públicos, de resolver situaciones que están vinculadas a la provisión de ciertos derechos de los ciudadanos, ¿no? De regulación incluso de la relación Estado y los particulares. Entonces, está haciendo alusión al Ejecutivo y específicamente a la burocracia estatal, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Organismos públicos jerárquicamente organizados, están compuestos por funcionarios de carrera, que se supone que están allí por su especialización, se supone, por su especialización. Hay separación entre patrimonio público y privado, porque el funcionario no es dueño de los medios de administración, ni de la computadora que usa para trabajar, ni de la rema de hojas, ni de la tinta, ni del escritorio, el profesor, la profesora, ni del borrador y la tinta, ni el pizarrón, así son todos medios de administración del Estado, que lo usamos para administrar. Bueno, ¿qué pasa con la administración en un Estado de Derecho? ¿Qué debería tenerse en cuenta en relación a la administración para que haya Estado de Derecho? ¿Puede la administración o algún funcionario de la administración, si no realiza bien su tarea, o realiza en forma desmedida, con abuso o discrecionalidad, o siguiendo el accionar del Estado, puede dañar a algún particular? No, puede ser que hace referencia al imperio de la ley. Así O es. sea, Bien, continúe. Imperio de la ley. ¿Para quién ahora es el imperio de la ley? ¿Quién tiene que someterse a ese imperio de la ley? La burocracia, profe. Así es. Entonces se supone que cualquier funcionario del Estado no hace lo que quiere, sino tendría que hacer lo que las normas le permiten hacer. Decía Weber que la administración trabaja, opera sin pasión ni decisión, con el principio de atenerse a expediente, o sea, se tiene que someter a lo que dice, trabaja según dice las normas, hay que hacer esto, y no interpreta la administración, tiene que aplicar, porque si me someto a mi funcionamiento de funcionaria pública, por ejemplo, supongamos yo trabajando en el CIANSE o siendo docente o médica o enfermera o así, y yo me someto a lo que dicen las normas de este Estado y realizo mi función según las normas, se supone que eso contribuye a proteger a los ciudadanos y a los particulares que tienen relación con esta burocracia. Entonces, este principio... Perdón, esa es su referencia cuando dice que sirva de garantía a la seguridad jurídica de los particulares. Así es, ¿sí? Me tiene que asegurar el Estado que si toda la administración y los funcionarios públicos se someten cuando trabajan, ejercen las funciones según las normas de ese Estado, no van a dañar a los ciudadanos y a los particulares, los intereses de los ciudadanos y los particulares. Esto nos está diciendo, ¿no? Entonces, en la actuación, en cualquier trabajo. Pero además, ¿qué nos está diciendo? Que los particulares, cualquiera de ustedes, o yo, como hijo de cualquier hijo de vecino, tiene la posibilidad de recurrir a alguna instancia del propio Estado para acudir y pedir que se respeten los derechos cuando algún funcionamiento de la administración pública nos ha dañado algún derecho a nosotros los particulares, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la administración pública está sometida a control jurisdiccional, dice por ahí Díaz Elías.
Entonces nosotros tenemos la posibilidad de apelar. Por ejemplo, le doy un caso que ayer lo escuché o antes de ayer en una reunión de profesores. Hay muchas personas, no solo los profesores, pero yo conozco esos casos, ¿sí? Hay muchas personas que, por ejemplo, cobran jubilaciones por debajo de lo que deberían cobrar. Porque hubo en algún momento del funcionamiento de la administración pública vinculada a toda la previsión social, hubo o un mal trabajo de un funcionario público o directamente el Estado generó daño y perjuicio porque no le paga el sueldo, la jubilación como debería porque no le contempló ciertos, no sé, ciertos aportes, ciertos años. En este caso era una profesora que trabajaba en la universidad y en la provincia y solo cuando la jubilan le contemplan los aportes de la provincia y no los de nación. Porque bueno, por los vericuetos de la burocracia quedó allí. Entonces cobra como una jubilación a media, digamos, hace años. Entonces, ¿qué hizo? Tuvo que acudir a una instancia mediante la cual puede apelar al propio Estado. Esa instancia se llama, son los juzgados de lo contencioso administrativo, donde el demandado es el propio Estado. Los juzgados, hay que preguntar bien a los abogados, yo no sé de esto, si alguien ha estudiado abogacía me dirá mejor, yo conozco así generalmente, ¿no? Pero tenemos una instancia dentro de la justicia, una instancia que se llama juzgado de lo contencioso administrativo, donde podemos apelar justicia, digamos, en relación a algún daño que nos haya ocasionado la administración a nosotros, esa parte del Estado a nosotros. Entonces el demandado o el demandante puede ser el Estado, ahí se dirime. Y en este caso, bueno, esta profesora contaba cómo le está haciendo juicio al Estado hace 5 o 6 años. Hay muchos jubilados, si ustedes conocen a sus padres, que están en juicio porque no se le han deducido bien sus aportes y cobran jubilaciones muy reducidas en relación a todos los aportes que hicieron. Ahí han sido dañadas como particulares por el Estado. Entonces se puede apelar porque el Estado se tiene que someter. O sea, tenemos instancias que nos permiten ejercer control sobre la administración. El problema es que como ciudadanos no lo hacemos. Puede haber un daño y perjuicio que el Estado me realizó a mí. Me expropió de una propiedad porque quería pasar una carretera por una ruta, no sé. Entonces, puedo apelar al Estado que ejerció un daño y perjuicio. Un médico, un hospital realizó un caso de mala praxis. Puedo apelar a ir contra, digamos, un funcionario que representa este Estado o al propio hospital, que es parte de la burocracia. Entonces hay instancias donde se dirimen estas cuestiones. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ahora, toda la administración pública tiene una serie de normas a las cuales se tiene que someter, empezando por la Constitución, pero hay otras normas que la administración considera cuando trabaja, se tiene que someter, ¿no? La Constitución, el Código Civil y Comercial en algún sentido también está involucrado. Hay una ley que se llama Ley de Procedimiento Administrativo, que a mí me tocó conocerla cuando tuve un problema con un órgano de la administración pública, y esa ley, si uno las conoce como ciudadano, esas normas nos permiten protegernos, porque podemos apelar, porque dijimos, acá se dañó un principio. Si ustedes lean la ley de procedimiento administrativo, nos dicen en cuánto tiempo nos tendrían que contestar, qué se tendría que contemplar. Bueno, a mí me tocó aprender cuando me pasó algo, ¿sí? Con algún organismo del Estado. Entonces tenemos potestad los ciudadanos de apelar, ¿sí? Porque están todos estos instrumentos jurídicos que controlan a la administración. El problema es que como ciudadanos no